su presencia aquí. Buenas noches. Gracias, Beto, por la invitación. Gracias por tener la valentía de venir, porque en medio de este vendaval de críticas y de versiones, idas y venidas, es saludable que una autoridad tenga el valor de venir y explicar sin ningún problema lo que está pasando. Yo quiero solamente sustentar mi teoría de que es el Contralor el que graba, y eso lo dije ayer también. La economía de palabras era uno de los indicios, ¿no? Cuando alguien está grabando a los demás, quiere que los demás se explayen, ¿no? Y se vayan de boca, y uno casi no habla mucho. En estos audios el Contralor habla un poco más, pero hay un ruido ahí que ustedes van a notar cuando el Contralor toma la palabra, y es cuando uno, no sé si quiero que este ruido se oiga al aire. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Sí? Ya. Esto pasa cuando el micro roza la ropa, cuando está por debajo de la ropa. Entonces eso se oye con frecuencia cuando el Contralor Alarcón está hablando. Entonces claramente él viene a la reunión micrado, con un micrófono oculto en la ropa. Yo quisiera comenzar, Premier, preguntándole, ¿usted recuerda esta conversación? Recuerdo la conversación, digamos, en términos generales. Y lo que te tengo que decir, Beto, que vengo aquí porque la verdad no tenemos nada que ocultar. Esa no es una reunión secreta. Y es más, tú debes haber escuchado todo el audio, es una reunión netamente técnica. Es decir, la idea era poder comentar los temas técnicos que se habían recibido, digamos, en observaciones, tanto al Ministerio de Economía, tanto al Ministerio de Transportes. Esos dos ministerios estaban preocupados del nivel de las observaciones que se habían hecho, y la idea era poder exponer técnicamente la posición del Ejecutivo. Tenemos que entender, Beto, además, que esto se trata de adendas y se trata de un proyecto, pero que tiene implicancias en otros muchos proyectos. Era la primera vez que íbamos a recibir observaciones de la Contraloría de un tema, por ejemplo, de una asociación público-privada como esta. Eso iba a marcar la pauta de muchas otras concesiones o asociaciones público-privadas. Yo quisiera, Beto, si me permites, hay un tema que quiero aclarar, lo he visto mencionado, es mi participación en esa reunión. Y quiero darte ese contexto. Como tú sabes, yo cuando entré al gobierno mencioné al presidente Kuczynski, al ministro de Economía ese entonces, al ministro de Transportes, que yo tenía una incompatibilidad para ver cualquier tema que tenía que ver con Chinchero, porque una de mis hermanas trabajaba en una de las empresas miembros del consorcio. Entonces yo no participo, Beto, en ninguna reunión que tiene que ver con la negociación del contrato de Chinchero. Esa negociación termina alrededor de fines de enero, estamos hablando del 30 de enero. Esta reunión es el 2 de mayo, ¿correcto? Entonces, la negociación termina el 30 de enero, yo no participo en ninguna reunión, en ninguna toma de decisión. Es más, en febrero se comienza a cuestionar justamente que mi hermana trabaje ahí. Mi hermana trabajaba hace 7 años en esa empresa, no es decir que no entra conmigo, 7 años. ¿Su hermana se llama? Jimena Zavala. Cuando ella empieza a trabajar ahí, yo vivía en Panamá, para que tengas una idea. Entonces, en febrero se cuestiona mucho de que mi hermana trabajaba ahí, yo salgo y digo, mira, yo no he participado en ninguna reunión. Sin embargo, salen muchos comentarios, gente que, digamos, quería hacer daño o veía algún problema ahí, y mi hermana decide, el 3 de marzo de este año, decide renunciar a la empresa. Es decir, me dice, yo no quiero afectarte a ti, me están afectando a mí, y es más, no quiero que este tema sea un problema para ese aeropuerto que realmente necesitan los cusqueños. Entonces, el 3 de marzo yo no había participado hasta ahí en ninguna negociación, en ninguna reunión, y mi hermana renuncia. 3 de marzo, y esta reunión es el 2 de mayo. Entonces, luego que mi hermana renuncia, yo no tengo incompatibilidad. Mi hermana además era gerente, es decir, ella no es accionista, ella no es miembro del directorio. Termina la vinculación, una trabajadora, termina la vinculación y ya no queda, digamos, la relación con la empresa. Ahora, entonces, la reunión es 2 meses después de esa situación. Queda claro, pero usted anunció que se inhibía de participar en cualquier cosa que tuviera que ver con Chinchero, con Turguasi, pero creo que quizá lo que faltó fue anunciar que, habiendo renunciado a su hermana, usted estaba en pleno derecho de volver a participar en las negociaciones. Ahora, es que ya no hay ninguna negociación. O sea, yo nunca, Beto... Bueno, quiero decir, en cualquier gestión que tuviera que ver con yo no negocio nunca con el concesionario, es decir, con la empresa. Nunca me reúno con la empresa.
Lo que haga acá es una reunión técnica entre funcionarios públicos donde hay una preocupación del Ministerio de Economía, del Ministerio de Transporte diciendo, oye, estas observaciones, desviaciones que ha hecho Contraloría implican que realmente no conocen los temas técnicos que implica un contrato de esta naturaleza. ¿Quién convocó la reunión? Yo convoqué la reunión como convoco muchas otras reuniones. ¿Solo con el Contralor o estaba planeado que fueran también los otros dos ministros? No, estaba planeado, digamos, ¿Por qué? Porque yo no conocía los temas a profundidad del contrato. Los que conocen. Acá, digamos, la presidencia del Consejo de Ministros no firma las adendas ni los contratos. En este caso, firma el Ministerio de Transportes, firma el Ministerio de Economía. Entonces, son ellos los que tenían que explicar los temas técnicos. Yo no sé si has tenido la oportunidad de escuchar todo el audio, pero, digamos, es una reunión netamente técnica. Sí, en ningún momento hay ningún tipo de condicionamiento a ninguna decisión. Muchos han dicho, eso no es una prueba de corrupción. En este programa no hemos hecho ninguna acusación de corrupción ni nada que se le parezca. Lo que sí quiero preguntar es cuál es exactamente la relación que había con el Contralor, porque se observa al inicio una familiaridad que más parece una reunión de amigos del club, porque hacen bromas, hay que empezar esperar al Contralor para ablandarlo, he dejado la chequera, estamos apretados de plata. Bromas que en un ambiente de trabajo son normales, pero que sí trasuntan cierta familiaridad. ¿Son amigos? No es que seamos amigos, pero es normal. Es más, algunas personas tratan de presentar esto como una reunión secreta. Es decir, oye, se reunieron escondidas. Es una reunión en la PCM. Yo, como de esas reuniones, he tenido varias reuniones. Y es más, con el Contralor nos encontramos frecuentemente en reuniones de funcionarios públicos. Yo he ido a la Contraloría en temas del Poder Judicial, etcétera. Y el otro tema importante no es que solo ha habido esta reunión. En diversos temas donde han habido contratos, proyectos, compras, donde hay observaciones complicadas, han habido reuniones. Por ejemplo, ¿te acuerdas de ese famoso caso del compra de patrulleros? Se había comprado patrulleros, no lo entregaban. Hay reuniones del ministro con el Contralor para ver cómo se puede destrabar ese proyecto. Hay un momento en el cual usted dice, si hubiera sido vinculante, eso sería bueno, y se ríen, oye, qué bueno sería. Y el Contralor le responde, no, pues en 4 años. Y Storm dice, en 4 años, imagínate, 200 millones, yo me muero, el dinero que yo le voy a dar a él. Y usted dice, a él, porque a mí no me vas a dar nada, ¿no? Incluso se confunde el Contralor porque dice, 200 entre 4 son 50 años mensuales, que es lo que han transcrito. Bueno, años mensuales claramente es un absurdo, se refiere a 50 millones mensuales. ¿A qué se refiere con que si hubiera sido vinculante sería bueno? Porque esto es algo que el común de la gente no entiende. Justamente, y va al tema de control directamente. Ahora, sí tengo que aclarar algo, Beto. Lo único extraño en esta reunión es que te grabe. Es realmente lamentable que tú no puedas tener una reunión con un funcionario público para solucionar temas, para explicar temas, que te estén grabando. Realmente eso es terrible y es algo que tiene que cambiar. Entonces esta reunión es tema técnico y dentro del contexto de unas observaciones que hace Contraloría. ¿El Contralor llega con algún documentos o con algún material? No, digamos, él llega a la convocatoria, el único que tenía un material era el ministro de Transportes, que tiene un PowerPoint, donde va explicando, además entiendo que se escucha, que se pasan las páginas, diciendo, oye, punto 1, punto 2, punto 3. Ahora, respondo tu pregunta sobre la familiaridad. Es, digamos, normal, muchas veces empiezas una reunión con un momento de distendido, digamos, donde se van sentando, etcétera, vas rompiendo comentando. El hielo, digamos. Digamos, yo creo que es normal, y tú me hablas del tema de los 200 millones y el tema vinculante. Y ahí tú vas a hacer... Lo más didáctico, porque de verdad que son temas bien Mira, bien con áridos, todos los problemas que habíamos tenido con Contraloría, el sistema cómo funciona hoy es, haces la obra, haces el contrato, etcétera, 3 meses después, 1 año después, te dicen, fallaste en este punto. Cuando propuse la ley de reconstrucción con cambios, dije, esto tiene que acabar. Y planteé una fórmula. Y esa fórmula que se usa en otros países es, tiene que haber concurrencia de la Contraloría. Concurrencia significa que durante todo el proceso de contratación o de elaboración del proyecto, la Contraloría está ahí. Entonces, concurrencia, pero además dije otra cosa, concurrente, pero además vinculante. Es decir, si hay comentarios de la Contraloría durante el proceso, el funcionario público tiene que incluirlo. Entonces, ya tienes un marco que no va a ir cambiando en el tiempo. Cuando fui a discutirlo en el Congreso, sé que el Contralor no quería
hacerlo vinculante. Entonces solo se quedó en concurrencia. Entonces era un comentario de que esa fórmula que yo había propuesto la habían dividido. El tono de la conversación pareciera mostrar que son un grupo de empresarios privados que están discutiendo con un auditor. ¿Cómo nos convencería de que esto no es así? Es decir, un contralor es una persona que supervisa los gastos públicos, ¿no? Es la persona que los está supervisando a ustedes. Y ahí parece que más bien ustedes lo están tratando de convencer de algo. Beto, acá no hay o sea, estamos tratando de explicar. Yo me imagino tú has pasado algunos minutos. Esta es una conversación que debe durar 30 minutos. Hay un momento Dura 30 minutos, sí. Hay un momento distendido, etcétera. Pero, y ojalá que se ponga todo el audio completo y que todos los escuchen. De los 30, seguramente 22 minutos debe ser una discusión aburridísima. Lo es. Donde se habla de temas técnicos y que la tasa de interés, que el valor presente. Esa es una reunión de funcionarios públicos en temas muy técnicos. Hemos intentado sacar los únicos 4 extractos que pueden ser comprensibles para el común de la gente. Este es el segundo. Adelante. Entonces, esos son los 2 factores de competencia. Pero, sin embargo, lo que manifiesta que se han modificado en la observación. Yo me acuerdo que mucho se habló que nosotros habíamos modificado con la adenda los factores de competencia. No los hemos aclarado y ahora la desviación no habla de factores de competencia, habla de condiciones de competencia. Condiciones de competencia es un término muy amplio, o sea, puede ser cualquier cosa. Además, en términos prácticos, si ese concepto continuara, cualquier adenda por cualquier tema afectaría las condiciones de competencia. Una cosa importante es que el primer Zabala nos diga si la conversación que está escuchando tiene continuidad, tiene coherencia o ha sido tijereteada. Digamos, parece que tiene continuidad, no parece cortada. Tijereteada. Sí. Ahora, Beto, lo que yo he dicho en esa reunión, lo he dicho públicamente y permanentemente. Para mí no hay nada nuevo. Lo nuevo, como te digo, es que te grabe un funcionario público. No es la primera vez, ya había grabado otro funcionario público y seguramente deben haber más audios por ahí, y eso realmente es inaceptable. ¿Por qué Vizcarra dice, el segundo punto dice sobre las modificaciones al contrato incluidas en la adenda, contraviene la norma, porque modificamos las condiciones de competencia? Y más adelante dice, mucho se habló de que habíamos modificado con la adenda los factores de competencia y ahora la desviación no habla de factores de competencia, habla de condiciones de competencia. En la respuesta, usted le dice, en términos prácticos, si ese concepto continuara, cualquier adenda por cualquier tema afectaría las condiciones de competencia. Es decir, ninguna adenda de ningún tipo. ¿Podría traducir esto al Esa era la cristiano? preocupación, una de las preocupaciones mayores. Aquí lo que están asumiendo es que si tú cambias factores de competencia es, oye, tú estás en una licitación y todas las empresas compiten, por ejemplo, por un tema de el costo menor o el número de años. Entonces son factores de competencia establecidos. Sin embargo, después, en estas adendas, en estas modificaciones, tú puedes hacer modificaciones, algunas condiciones de competencia, que no era lo crítico, pero son algunas otras. Aquí nos estaban observando que no podíamos casi modificar nada del contrato. Entonces, si tú no puedes modificar nada del contrato, significa que no puedes perfeccionarlo hacia futuro. La idea es que los contratos sean perfectos, pero si no tienes un contrato perfecto o tienes algo que no se previó al inicio, la idea es que puedas modificarlo en el futuro. Con esta observación lo que estaban diciendo es, oye, cualquier cosa que cambies hacia futuro, no lo puedes hacer. Y eso iba a limitar cualquier otro modelo que quisiéramos arreglar o mejorar de los contratos que habíamos heredado, que no se estaban ejecutando y que nosotros queríamos mejorarlos. Otra cosa que dice usted es, para mi gusto, Talara no debió hacerse. ¿Por qué? Digamos, es una inversión onerosa, estamos hablando de casi 5.000 millones de dólares. Digamos, yo creo que hubieran existido otras opciones. Y lo digo claramente porque cuando entramos evaluamos ese proyecto. Lamentablemente lo que encontramos es que la ejecución de ese proyecto ya estaba, no me acuerdo si el 40 o el 45%, y además habían cláusulas que no te permitían dejar de ejecutar el contrato. Entonces, para mí, esa inversión tan fuerte, tan importante, se ha podido hacer de otra forma y quizás en otros temas.
pero ya no era una discusión que podíamos tener, porque ya se había decidido por ese contrato y salirnos del contrato era muy oneroso porque ya se había empezado la ejecución. ¿Cómo describiría su participación en esta reunión y en relación con el Contralor? Es decir, ¿usted estaba persuadiéndolo, estaba... ¿cuál es el verbo que usaría? Convenciéndolo. Explicándole. Si tú te das cuenta, lo que ves ahí, Beto, y ojalá que el audio esté completo, lo que ves, 2 ministros sumamente técnicos. 3. Digamos, yo no hablo tanto porque no he estado involucrado en el tema, pero digamos, ves al experto financiero del Estado diciéndole, oye, parece que el equipo de Contraloría no ha hecho una diferenciación entre valor nominal versus valor presente neto. Hay un ministro de Transportes que dice, oye, están calculando o comparando la adenda no con el contrato, sino con los primeros modelos financieros que se hicieron en preinversión. Entonces, hay una explicación diciendo, aquí necesitamos una evaluación técnica de la Contraloría para que realmente vean si es que hay o no algún perjuicio para el Estado. Ahora, hay una especie de desproporción, digamos, de poderes. El Contralor, sí, es una autoridad, es un poder, pero el otro lado son 3 pesos pesados, ¿no? Es como una artillería pesada, porque era necesario tanto de un lado para, digamos, hacerle frente al Contralor. Una batería tan seria, digamos. Porque era un tema que involucraba más de un ministro. Cuando hay temas que involucran a más de un ministro, muchas veces se me convoca. Además, el mismo Contralor lo dice. Esta era una primera reunión y lo que él dice es, oye, tengamos una reunión con los técnicos de ambos lados para que ustedes puedan explicar esto. Y esa reunión, el mismo Contralor dice que se va a dar, la ofrece él, y es más, se dio 2 semanas después. Pero sí era importante que la cabeza de la institución tenga presente que sí encontrábamos que las observaciones, digamos, no eran técnicas como deben ser de un órgano así. Y otra cosa, Beto, la Contraloría tiene una autonomía muy importante, una independencia, y tanto es así, conversamos, explicamos, dimos nuestros comentarios y finalmente salió un informe muy parecido al inicial, es decir, no pudimos explicar, no nos hicieron caso, y yo creo, como lo he dicho públicamente, Beto, este es un mal informe, que realmente lo que buscaba era decir que el adenda estaba mal, cuando yo sí creo que el adenda tenía por objetivo hacer un contrato menos oneroso para el Estado y mejor para